Durante siglos, la diferencia entre un criminal y un héroe nacional en el mar se reducía a un solo trozo de papel. Los mismos barcos, los mismos cañones, la misma violencia, el mismo cargamento robado. Lo único que cambiaba era si un gobierno lo había firmado. Con el documento correcto, eras un corsario que defendía los intereses nacionales. Sin él, eras un pirata, destinado a la horca. La historia recuerda a uno como patriota y al otro como ladrón. Al océano, por supuesto, le daba igual. La piratería no era una avería del sistema. Era el sistema, externalizado. Y cuanto más se analiza, más difícil se vuelve fingir lo contrario. Porque durante gran parte de la historia, los gobiernos no combatieron la piratería. La autorizaron, la financiaron, se lucraron con ella y luego la repudiaron cuando la lógica política cambió. Nada representa mejor la ley y el orden que externalizar la violencia y llamarla patriotismo. Bienvenido a The Financial Historian, donde el dinero, el poder y la historia se fusionan. Y nada es tan simple como parece. Para entender por qué la piratería se convirtió en un gran negocio, hay que comprender el problema al que se enfrentaban los primeros imperios modernos. En los siglos XVI y XVII, el comercio global estaba en auge. La plata fluía desde América. Las especias se transportaban desde Asia. El azúcar, el tabaco y los textiles cruzaban océanos en cantidades nunca antes vistas. Las ganancias eran enormes. También lo eran los riesgos. Los barcos tardaban meses en viajar. Las comunicaciones se retrasaban temporadas enteras con respecto a los acontecimientos. Y ningún estado, por poderoso que fuera, tenía los recursos para patrullar todas las rutas marítimas, escoltar todos los convoyes mercantes ni defender todos los cargamentos. Los imperios eran ricos, pero estaban sobrecargados. Las armadas eran caras. Los barcos requerían tripulaciones, mantenimiento, puertos y financiación constante. Y la guerra era frecuente. Los estados necesitaban una forma de proyectar poder de forma económica, flexible y a gran escala, sin comprometer recursos permanentes en todas partes a la vez. Así que recurrieron a una solución que les parecía pragmática, eficiente y moralmente flexible. Externalizaron la operación. Los gobiernos comenzaron a emitir documentos conocidos como patentes de corso. Estas eran licencias oficiales que otorgaban a los buques privados el derecho legal de atacar, confiscar y saquear embarcaciones pertenecientes a naciones enemigas. La violencia era idéntica a la piratería. La diferencia residía en la autorización. Con una patente de corso, el saqueo se volvía legal. Los buques capturados eran llevados ante los tribunales marítimos, donde la carga se declaraba presa legítima. Las ganancias se dividían entre las tripulaciones, los inversores y el propio Estado. Esto no era un caos. Era ingeniería financiera. El Estado no pagaba salarios. No absorbía pérdidas. No necesitaba gestionar las operaciones diarias. Los inversores privados financiaban los buques. Los capitanes reclutaban tripulaciones dispuestas a aceptar riesgos extremos. Si un viaje fracasaba, las pérdidas eran privadas. Si tenía éxito, las ganancias se compartían. La corona se llevaba su tajada sin disparar un solo cañón. El corso fue uno de los primeros ejemplos a gran escala de riesgo privatizado y recompensa socializada. El modelo era brutalmente simple. Los inversores financiaban la violencia. Los marineros arriesgaban sus vidas. Los gobiernos recaudaban ingresos y debilitaban a sus rivales. Si fracasaba, era lamentable. Si tenía éxito, era defensa nacional. Sir Francis Drake es recordado como un héroe en Inglaterra por hacer exactamente lo que lo habría llevado a la horca bajo una bandera diferente. Pero Inglaterra no estaba sola. Francia emitió miles de patentes de corso a corsarios que operaban desde puertos como Saint-Malo y Dunkerque, convirtiendo el Canal de la Mancha en un coto de caza para el comercio enemigo. La República Holandesa, en su lucha por la supervivencia contra España, dependía en gran medida del corso a través de grupos como los Mendigos del Mar,
que financiaban la rebelión capturando barcos españoles y pueblos costeros. Incluso en el Mediterráneo, los corsarios aliados con los otomanos operaban con la aprobación del Estado, asaltando la navegación cristiana mientras canalizaban la riqueza hacia las redes imperiales. Irónicamente, España desempeñó el papel contrario. Sus vastas flotas de plata procedentes de América eran tan valiosas y predecibles que se convirtieron en objetivos flotantes. Cuanto más intentaba España monopolizar el comercio mediante el control centralizado, más rentable se volvía el corso para sus rivales. Las rutas del Caribe, las travesías del Atlántico y los estrechos mares europeos se convirtieron en arterias de robo autorizado, donde la legalidad cambiaba con el viento y la lealtad dependía del papeleo más que de la conducta. La reina Isabel I no solo toleró las incursiones de Drake contra la navegación española, invirtió discretamente en ellos, al igual que nobles comerciantes y cortesanos de toda Europa. Cuando Drake regresó con bodegas repletas de plata y bienes saqueados de los barcos españoles, las ganancias de la corona fueron enormes. Inglaterra negó públicamente su responsabilidad, mientras disfrutaba de las ganancias en privado. La negación plausible se convirtió en política, no solo en Inglaterra, sino en imperios rivales que jugaban el mismo juego bajo diferentes banderas. Este acuerdo creó toda una economía sumergida en torno a la violencia autorizada. Los astilleros prosperaron, los puertos se enriquecieron, las aseguradoras suscribieron el riesgo. Los tribunales desarrollaron marcos legales para determinar qué bienes robados contaban como premio legítimo. La violencia se normalizó, se le asignó un precio y se integró al sistema financiero. No era una aberración, era una característica, una que se replicaba dondequiera que los estados encontraban más barato externalizar la fuerza que controlarla directamente. Y quienes más se beneficiaban, rara vez, eran quienes empuñaban espadas. Los marineros vivían vidas duras y prescindibles. Enfermedades, naufragios, combates y ejecuciones eran amenazas constantes. Las tripulaciones cobraban solo si un viaje tenía éxito. Los inversores, por otro lado, repartían el riesgo entre varios barcos. Los gobiernos cobraban tasas y debilitaban a los enemigos sin declarar formalmente la guerra. Cuanto más lejos se estaba de la cubierta, más seguro y rentable se volvía el sistema. Si fallaba, era piratería. Si funcionaba, era estrategia. Con el tiempo, esto desdibujó la línea entre lo legal y lo ilegal, de tal manera que incluso a los contemporáneos les costaba distinguirla. Un barco podía ser legal un año y criminal al siguiente, dependiendo de los tratados firmados a miles de kilómetros de distancia. La violencia no cambió. Solo el papeleo. La legalidad se volvió fluida, transaccional y retroactiva. Y esa inestabilidad plantó una idea. Algunos corsarios comenzaron a notar algo incómodo. Estaban asumiendo los riesgos. Ellos estaban luchando. Estaban navegando por los mares. El Estado otorgaba el permiso, pero muy poco más. Y el permiso podía ser revocado en cualquier momento. Una guerra podía terminar. Un tratado podía firmarse. De la noche a la mañana, un corsario con licencia podía convertirse en un forajido, perseguido por los mismos gobiernos que una vez lo elogiaron. El sistema era rentable, pero poco fiable. A puerta cerrada, algunas tripulaciones comenzaron a plantearse una pregunta peligrosa. Si el trabajo era el mismo, los riesgos eran los mismos y la violencia era la misma. ¿Para qué compartir las ganancias? ¿Para qué entregar una parte a monarcas lejanos que jamás habían pisado una cubierta? ¿Para qué obedecer reglas que cambiaban con la política en lugar de con la realidad? El Estado les había enseñado cómo funcionaba el negocio, y algunos estaban a punto de prescindir del intermediario. Una vez que los piratas se dieron cuenta de que ya no necesitaban permiso, la lógica del sistema se derrumbó. El mismo modelo que los gobiernos habían creado para externalizar la violencia, ahora generaba competidores que se negaban a compartir las ganancias, a seguir las reglas o a reconocer fronteras. No eran rebeldes motivados por ideologías, eran empresarios que respondían racionalmente a incentivos. Si el trabajo era peligroso,
Los mares implacables y las recompensas inciertas. La única forma de justificar el riesgo era quedárselo todo. Los piratas no rechazaron el negocio del corso. Lo perfeccionaron, eliminando al Estado de la ecuación. Aquí es donde la historia a menudo se convierte en mito, pero la realidad es más inquietante. Muchas tripulaciones piratas se organizaban con reglas que parecían sospechosamente modernas. Los capitanes eran elegidos. El botín se dividía según las partes acordadas. Las lesiones se compensaban. Las decisiones se votaban. En una época donde los monarcas gobernaban por derecho divino y los marineros eran tratados como mano de obra prescindible, los barcos piratas a veces ofrecían un gobierno más predecible que las naciones que los perseguían. Eso no los hacía morales. Los hacía eficientes. Y la eficiencia es peligrosa cuando escapa al control. Para los gobiernos, esta independencia era intolerable. Los piratas no eran solo criminales que robaban carga. Estaban socavando la autoridad misma del Estado. Ignoraban los tratados. Atacaban barcos sin importar su bandera. Interrumpían las rutas comerciales de las que el Estado dependía para obtener impuestos, ingresos y legitimidad. Lo peor de todo es que demostraron algo que los gobiernos no querían que se comprendiera ampliamente. La violencia, bien organizada, no requería una corona. Así, los mismos estados que habían construido sus imperios sobre el corso cambiaron abruptamente su lenguaje. Los piratas que una vez elogiaron se convirtieron en monstruos. Las ejecuciones se convirtieron en espectáculos públicos. Las patrullas navales se expandieron. La amnistía se ofreció selectivamente y luego se retiró. A principios del siglo XVIII, la piratería ya no era útil. Era competencia. Y la competencia, no la moral, es lo que los estados eliminan más rápido. La transición fue despiadada. Los piratas fueron perseguidos, ahorcados en los puertos como advertencia y borrados de la historia educada. Tratados como la Declaración de París de 1856 pusieron fin formalmente al corso, no porque los estados lo consideraran repentinamente inmoral, sino porque se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para monopolizar la violencia ellos mismos. Una vez que las armadas fueron grandes, centralizadas y profesionales, la externalización del riesgo ya no fue necesaria. El Estado no abandonó el modelo porque fuera erróneo. Lo abandonó porque ya no necesitaba socios. Pero la lógica nunca desapareció, simplemente evolucionó. Los estados modernos aún externalizan el riesgo. Siguen dependiendo de actores privados para realizar trabajos políticamente útiles, pero públicamente inconvenientes. Los contratistas militares privados operan donde los ejércitos regulares no pueden. Las corporaciones extraen recursos en el extranjero con respaldo estatal, pero con una rendición de cuentas limitada. Las instituciones financieras asumen riesgos sabiendo: las pérdidas se absorberán en otros lugares si las cosas salen mal. Los uniformes cambiaron. Los barcos desaparecieron. Los incentivos se mantuvieron exactamente iguales. Aquí es donde la piratería deja de ser una historia sobre el pasado y se convierte en un espejo. En los sistemas financieros modernos, las ganancias a menudo se privatizan, mientras que el riesgo se dispersa, se retrasa o se niega. Cuando las estrategias tienen éxito, las ganancias fluyen hacia arriba. Cuando fallan, las consecuencias se comparten ampliamente. Es la misma estructura que el corso perfeccionó hace siglos. El capital financia la operación. El trabajo absorbe el peligro. La autoridad cobra su parte mientras mantiene la distancia. Y cuando los resultados se vuelven políticamente tóxicos, la responsabilidad se evapora. Nada dice interés nacional, como la negación plausible. La incómoda verdad es que la legalidad siempre ha sido flexible cuando hay poder de por medio. Los piratas no se convirtieron en villanos porque fueran violentos. Se convirtieron en villanos porque no estaban controlados. Los corsarios no se convirtieron en héroes porque fueran legales. Se convirtieron en héroes porque eran rentables y obedientes. La diferencia nunca fue la moral, fue la autorización.
los criminales más exitosos de la historia no rompieron el sistema. Trabajaron para conseguirlo. Y eso debería obligarnos a reconsiderar nuestra forma de pensar sobre el dinero, el poder y la legitimidad hoy en día. Cuando los sistemas premian los resultados por encima de los métodos, cuando los incentivos favorecen la toma de riesgos sin responsabilidad, y cuando la autoridad está dispuesta a hacer la vista gorda mientras fluyan las ganancias, la piratería no desaparece, se reinventa. La lección no es que los estados sean malvados ni que los piratas fueran nobles. Es que los sistemas económicos moldean el comportamiento con mayor fiabilidad que las leyes. Las personas responden a los incentivos. Si la violencia, la explotación o la extracción son rentables y se toleran, continuarán, independientemente del lenguaje que se utilice para justificarlas. La piratería nos enseña algo profundamente incómodo. El orden a menudo se construye sobre el desorden, cuidadosamente gestionado. La anarquía se tolera hasta que amenaza la jerarquía. Y la moral suele aplicarse después de liquidar los balances. La historia no se repite, pero rima con una consistencia alarmante. Los océanos están más tranquilos ahora. Las velas se han ido, pero el modelo de negocio sobrevive. Externaliza el riesgo, capta las ventajas, niega la responsabilidad. Y cuando el acuerdo deje de ser efectivo, declara lo ilegal y sigue adelante. Eso era cierto en la era de la piratería, y es cierto ahora. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.